Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les vengo a explicar las propiedades tecnológicas y mecánicas de la materia. Comenzamos. Propiedades tecnológicas. Son aquellas que nos indican la disposición de un material para poder trabajar con él o sobre él. También podría decir que son aquellas que miden la capacidad de los materiales de sufrir transformaciones aplicándoles tecnología. Entre las propiedades tecnológicas tenemos algunas como la forjabilidad, que es la propiedad de algunos materiales de cambiar su forma mediante golpes. En algunos casos debe realizarse cambiando la temperatura del material, como sucede en algunos aceros. El requisito que en algunos casos es necesario para que el material sea forjable, como lo estamos viendo. Aunque en otros puede realizarse en frío, como en el caso del acero utilizado para las cerraduras de caballos. Maleabilidad. Es propiedad de algunos materiales para poder reducirse a láminas delgadas. La mayoría de los metales tiene esta propiedad. Y el resultado de esto es justamente la utilización de estas láminas como chapas, que podemos ver en la mayoría de viviendas en los techos de las casas. Ductilidad. Es la propiedad de algunos materiales de poder reducirse a hilos delgados. La mayoría de los metales también tiene esta propiedad. Un claro ejemplo a la vista serían los cables de electricidad que se encuentran en cada una de nuestras casas. O en el caso de los cables de acero que se utilizan en puentes o teleféricos. Soldabilidad. Es la propiedad de algunos materiales de poder fundirse con otros y formar una sola pieza. Propiedades mecánicas. Son características inherentes que permiten diferenciar un material de otro. También hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener un material en los diferentes procesos de mecanización que pueda tener. Entre estas tenemos elasticidad, la cual es una propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones a la acción de fuerza exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Plasticidad. Es la propiedad mecánica de ciertos materiales para deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su límite elástico. Dureza. Es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte de su superficie, como por ejemplo el diamante, que es uno de los materiales más duros, o el cuarzo. Fragilidad. Se relaciona con la cualidad de los objetos y materiales de romperse con facilidad, como por ejemplo un foco, que es de un material muy frágil. Tenacidad. Es una medida de cantidad de energía que un material puede absorber antes de fracturarse. Evalúa la habilidad de un material de soportar un impacto sin fracturarse. Maquinabilidad. Propiedad de un metal de dejarse mecanizar con arranque de viruta. Son muy mecanizables la función gris y el bronce, con viruta cortadas en forma de escamas. Resiliencia. Es la magnitud que cuantifica la cantidad de energía absorbida por una unidad de superficie al romperse por defecto de un impacto. Fatiga. Deformación de un material si se le somete a la acción de cargas periódicas con cargas menores a la de rotura del material al actuar un número de veces o tiempo determinado. Colabilidad. Capacidad de un metal fundido para rellenar completamente el molde y así producir piezas fundidas completas. Deformación. Es el proceso por el cual una pieza metálica sufre una enlogación por una fuera aplicada en equilibrio estático o dinámico. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.